Muy bien. ¿Cuántos me conocen o saben quién soy por lo menos? A ver. Ok, nos saltamos entonces las presentaciones. Sobre esto quiero hablar. Sobre esto quiero hablar en esta mañana. El señor de la izquierda tiene veintitantos años, se llama Itiel, lo conocéis mucho, es vasco. Y el señor de la derecha, pues no hace falta presentación. Tiene casi 90 años y es nuestro hermano Ricardo. Sobre esto es lo que quiero hablar. En realidad con esto ya está todo dicho. Quiero que noten dos detalles. Detalle número uno, la etiqueta que Itiel le pone a Ricardo. Un general. Y quiero que noten el pulgar de la mano izquierda de Ricardo. Abajo a la derecha. ¿Lo ven? Sobre esto quiero hablar. Gracias, podéis recoger esto. ¿Cuántos estuvieron aquí el año pasado en el retiro y escucharon el mensaje que traje sobre el tema multigeneracional? La mayoría, ¿verdad? Bien, entonces esta es la parte 2. Y bueno, siempre se dice que las segundas partes nunca son buenas, pero esperemos que aquí hagamos la excepción. He titulado, ¿alguien se acuerda cómo se tituló la primera predica, el primer mensaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo le llamamos? ¿Cuál era el título que le pusimos? ¿Qué es lo que aparecía en el CD puesto? Le llamamos Misión Imposible. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pues a este le he titulado Juntos pero no revueltos. Vamos a hablar sobre las varias generaciones trabajando a la vez. El contexto sobre el que nos vamos a estar moviendo, por si quieren tener su Biblia a mano, es Éxodo capítulo 17. Y el propósito que tengo en esta mañana es demostrar la potencia y la unción que tiene cuando varias generaciones trabajan juntas por el reino de Dios con una mentalidad de reino. La autoridad que tiene cuando varias generaciones trabajan a la vez. Esto es lo que quiero que notemos en esta mañana. Espero que estén despiertos, espero que tengan el café en el punto óptimo, porque vamos a ir rápido y vamos a decir muchas cosas para llegar a un punto. Entonces tienen que estar atentos y no despistarse. Si tienen móviles, hay un botoncito aquí a la derecha que es para quitarle el sonido. Y si tienen bebés, yo todavía no he encontrado el botoncito para quitarle el sonido al mío. Bueno, la diferencia o la continuación que quiero que tengamos en esta mañana, en este mensaje, es que en la anterior ocasión hablamos de la multigeneracionalidad, el respeto entre generaciones, las diversas generaciones en la iglesia, y hablamos sobre todo de los relevos espirituales, ¿cierto o no cierto? Hablamos de la necesidad de tener en cuenta que hay que preparar generaciones para que releven a las que ya están, siempre con el respeto oportuno. Hablamos de todo esto, ¿verdad? La segunda parte de ese mensaje es lo que quiero compartir hoy, que es ir un punto más allá. ¿Qué pasaría si ya no solamente nos planteáramos que una generación le pasa el testigo a otra generación? ¿Qué pasaría si nos planteamos que las dos generaciones trabajen juntas? O las tres, o las cuatro. Depende de las edades que haya, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si diéramos ese paso en el que ya no solamente hay un respeto, pues bueno, entre generaciones anteriores y generaciones posteriores, y además hay un paso de testigo bueno, sano, natural? ¿Qué pasaría si además, durante todo el tiempo que no hay un cambio de generación, qué pasa si trabajaran a las juntas? Bueno, eso es lo que quiero ver. Y lo que quiero probar con la Biblia es que en esto hay un poder, una potencia, una autoridad frente al enemigo y frente al mundo que no la hay cuando una generación trabaja sola. Cuando el enemigo ve a una iglesia en la que todas las generaciones
trabajan juntas, cada una en su sitio y de la manera correcta, integrada, eso tiene un impacto espiritual y tiene una continuidad. Y el mundo lo ve, porque el mundo ve integración, el mundo ve familia. Entonces, vámonos a eso directamente, vamos a entrarle al tema. Éxodo capítulo 17. El contexto de Éxodo capítulo 17 es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya ha salido de Egipto, ¿vale? Egipto, Dios manda a Moisés, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y entran en el desierto. Ya el pueblo empieza a pasar algunas penurias. ¿Qué penurias? Bueno, se encuentran con que se encuentran con agua, gracias. Se encuentran con aguas que no pueden beber. Se encuentran con agua amarga. Entonces tienen sed y ya, primer problema. Luego más tarde se encuentra que no tienen comida. Segundo problema. Y luego más tarde se encuentra que no tienen agua, pero ni amarga, no tienen agua ninguna. ¿Vale? Estas son las cosas que han ido pasando en los 17 capítulos que nos hemos dejado. Pero por amor a vosotros, vamos a saltar directamente al 17. ¿Vale? Esto es lo que ha estado pasando. Solamente quiero reseñar una cosa respecto a este tema. En todos los casos, el pueblo de Dios reacciona de una manera ante la dificultad. ¿Cuál creéis que es esa manera? Crítica, protestar y murmuración. Llega problema, murmuración. Ahora, es muy interesante, dejadme que haga un kick-cut aquí, porque es muy interesante este tema. Fijaros lo interesante del tema de la murmuración. Fijaros, entre comillas, es muy parecido a la oración. Por ejemplo, ante la necesidad, ellos murmuraron. Murmuraron con perseverancia. Murmuraron unánimes. Murmuraron con sus bocas, lo proclamaron. Y murmuraron contra el liderazgo. Ahora, lo interesante del tema es que podían haberlo hecho bien. Podían haber orado permanentemente, orado unánimes, orado con su boca y orado a Dios y hablado con los líderes. Pero no. Ahora, el colmo de los recolmos, es que Dios les contestaba la murmuración. Damas y caballeros, Dios contesta la murmuración. Está en la Biblia. Llegaba el problema. Ellos se quejaban, murmuraban, tenían reuniones de murmuración. Murmuraban, sí. Seguramente habría alguien que dirigiera. Hoy vamos a murmurar, hermanos, primero por esto, luego por esto, todo, ¿no? Bien, todo bien. Hermanos, recuerde que hay que confesar la murmuración. No se la quede usted dentro, déjela salir, etcétera, etcétera. Lo hacían muy bien. Libro sobre sana murmuración, capítulo 1, muy bien. Lo interesante es que Dios respondía. Dios sí le solucionó la papeleta con el agua no potable. Luego, cuando faltó alimento, murmuraron y Dios les respondió. ¿Sí o no? Les mandó la comida. Y luego, más tarde, cuando no tuvieron agua, murmuraron y Dios les respondió y les dio agua. Esta es la primera herejía, Adrián de la mañana, ¿verdad? Estoy animando a murmurar, ¿no? El punto del tema es que funcionó, pero toda esa generación quedó descalificada. Ojo. Lo interesante es que gastaron la misma energía en murmurar que hubieran gastado en orar. Y hubieran quedado delante del Señor. Oye, si os reunís para quejaros, reunir para orar. Si proclamáis murmuración, proclamad que Dios os ha sacado de Egipto y ha abierto un mar por la mitad, señores. Si hay que tener unanimidad, tengámoslas para orar. Pero la tuvieron para murmurar. Y luego más tarde todos sabemos que quedaron descalificados. Todos ellos. A buen entendedor, pocas palabras. No significa que Dios responda que Él está probando nuestra conducta.
Lo voy a repetir. No significa que Dios nos saque las castañas del fuego, que Él esté aprobando nuestra conducta. ¿De acuerdo? Bueno, además, bueno, ya sabéis, ¿no? Se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés, contra Aarón. Es interesante esto, ¿no? Para mí siempre es interesante porque, número uno, ¿quién les mandó seguir a Moisés? No haberlo seguido. Número dos, le pides a un ser humano que te produzca pan. Dios mío, qué injusticia. Es que este agua es silvestre, Moisés. ¿Y yo qué quiere que haga? ¿Que me dé un baño y la ponga buena? ¿Qué quieres que haga? Es que no hay pan. Y yo, me lo dice o me lo cuenta. ¿Qué te crees? ¿Que estoy comiendo un serranito? O sea, pero no. Tú eres el culpable. Bueno, esto es tema de otro día. Pero bueno, les recomiendo que usemos el esfuerzo en orar y hacer las cosas como Dios manda, en vez de murmurar, que al final se quema uno igual y las consecuencias son muy diferentes. Bueno, vamos a leer el texto y vamos a ir sacando unas verdades, unos principios muy sencillos de qué es lo que pasó en esta ocasión. Como decía, ya se han dado estas circunstancias y ahora el pueblo se enfrenta a una nueva dificultad, que es la guerra. Un enemigo se les opone. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leerlo. Está en el 17, Éxodo 17, capítulo 8. Perdón, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ¿quién dijo? A Josué, ¿a quién? Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿E hizo quién? Josué, como le dijo quién? Dios, no, Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba quién su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él, quién, bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Y las manos de quién? Se cansaban. ¿Las manos de quién se cansaron? Interesante. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Quién se sentó sobre la piedra? ¿Por qué? Ajá. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Las manos de quién? El uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y quién? Lean. ¿Y quién? Josué deshizo a Amalec y su pueblo al filo de espada. Termino. Y Jehová dijo, ¿a quién? Escribe esto para memoria en un libro y di a quién que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Y quién? Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra quién. ¿Contra quién? Más fuerte, estamos en el versículo 16, vámonos que son 4 o 5 textos. Vamos, ese café haciendo efecto. Se levantó, Amalec levantó la mano contra quién. No dice eso. Menos mal, gracias Esther. El trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿De acuerdo? En este cuadro llega un enemigo y tienen que defenderse. ¿Qué pasa? Que trabajan juntos Moisés y su generación y Josué y su generación, cada uno haciendo una parte. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ir aprendiendo de aquí? Número 1, ¿vale? Vamos a ir disparando números. Número 1, ni Moisés ni Josué fueron a buscar la pelea.
La pelea les encontró a ellos. Cuando llegó la pelea, ellos tenían que estar listos para trabajar en equipo. Si no estaban listos para trabajar en equipo, perdían. ¿Vale? Número 1, no fueron a bajar la pelea vino a ellos, pero ellos estaban listos para trabajar en equipo. Número 2, las órdenes principales y la estrategia la dio Moisés. Moisés fue el que dio la estrategia. Y Josué, ¿saben lo que hizo? Obedecer. No, pero es que yo pensaba que en esto de trabajar varias generaciones era que todos teníamos derecho a voto y a veto. Veto no es el primo de voto. ¿Sabes lo que es vetar, verdad? Todos tenemos derecho a voto y a veto. Porque, bueno, como vamos a trabajar juntos, todos tenemos... No es así. No funciona de esa manera. Todavía había alguien que tenía la autoridad final y es el que dio la estrategia. Ahora, ¿por qué no se llevó Josué la vara de Moisés en la mano? Si la vara poderosa, ¿no? Milagrosa, la vara de Dios, que la habían usado para convertirla en serpiente, para pelearse con los magos, para abrir el mar rojo. ¿Por qué no se llevó Josué la vara? La vara mágica, la vara potente. Bueno, no se la llevó porque la vara era de Moisés. La vara era el instrumento que Dios le había dado a Moisés para las intervenciones milagrosas. Se lo había dado desde el principio, desde la zarza, ¿se acuerdan? ¿Qué llevas en la mano? La vara, tírala. Se la había dado, era el instrumento de Moisés y además reflejaba la unción y la autoridad que tenía Moisés. En pocas palabras, Moisés no le dio la llave del cortijo a Josué. La vara la seguía teniendo Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Josué, ¿qué usó? No usó la vara. ¿Qué es lo que usó? ¿Qué herramienta usó? La espada. La espada en realidad no era algo tan especial, porque la espada lo tenía, todos los guerreros tenían una espada. Sin embargo, Josué usó lo que tenía en su mano, una cosa práctica en lo que él era bueno, lo usó y lo puso al servicio de Dios. Josué no esperó a que Moisés le diera su vara para hacer su parte. Josué hizo su parte con la gracia y el don y la herramienta que Dios le había dado a él. Él usó en obediencia lo que ya tenía. No quiso coger lo del otro. ¿Me estoy explicando? Usó lo que Dios le había dado a su generación. Ahora, aunque Moisés fue el que dio las órdenes, la estrategia global, pues mira, búscate a gente, tal, te vas a ir para allá, allí vas a pelear, que yo me voy para allí, para el monte, voy a estar allí intercediendo. Eso fue Moisés. Sin embargo, Moisés no se metió en la parte práctica de la batalla, sino que depositó la confianza en Josué. Escoge tú a la gente. Escógete a hombres valientes que puedan pelear. Escógenos. Escoge tú para todos. Ahí entró Josué con la parte que le tocaba a él. Y Moisés respetó la gracia que Dios había dado a Josué para la guerra. Y fue Josué el que lo hizo. La guerra, estoy por el número 5, punto número 5, la guerra, aunque era física, había que dar espadazo a punta pala, era espiritual. Por lo tanto, no solamente se necesitaba una respuesta física, sino una respuesta espiritual. Esto es muchas veces lo que cuesta entender cuando varias generaciones trabajan juntas. Muchas veces las generaciones jóvenes piensan que lo que necesitan es la parte natural.
hace falta estrategias, hace falta hacer esto, hace falta hacer lo otro, hace falta cambiar esto, hace falta cambiar lo otro. Y no se dan cuenta que la guerra tiene una parte espiritual, que sin esa parte espiritual no se conquista nada. Pero también pasa al revés. A veces las generaciones antiguas o anteriores entienden que la guerra tiene una parte espiritual que se tiene que llevar a cabo, pero olvidan que tiene que haber una generación que ponga la mano en la parte práctica y vaya adelante. Y aquí los dos lo clavaron, porque cada uno hizo lo que se suponía que tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si Moisés se hubiera bajado del monte a pegar espadazos? Que hubieran perecido. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de pelear todos se suben al monte a levantar la vara? Pues que los hubieran matado. Cada uno hizo la parte que le correspondía. Número 6, la autoridad y la intercesión, sin luego unas manos y unos pies que hagan la obra, no tiene gran efecto. Pero las peleas y las estrategias y los sueños y los proyectos sin autoridad y respaldo y en oración y en intercesión no valen para nada. No tienen el efecto. Por ello, ninguna generación puede desestimar a la otra. Lo más grande no es solamente cuando se dan el relevo bien, es cuando son capaces de trabajar juntas. Por eso, todo movimiento juvenil, todo movimiento nuevo, que quiera traer nuevas formas y nuevos proyectos, nuevas estrategias, pero desprecie lo que le precede, está condenado a morir. No hay autoridad, no hay la parte espiritual que hace falta. Y todo movimiento antiguo que desprecie las manos que Dios ha mandado nuevas, frescas para hacerle el trabajo, está destinado a cansarse y a morir. ¿Por qué? Porque llegado un momento, ya uno no está para cierto tipo de pelea. Y Moisés estaba para levantar la vara, no para coger la espada. Es curioso porque si se cansaba de levantar la vara, imagínate lo que hubiera durado con la espada a la mano. Porque las batallas, sabéis que eran de horas y horas y horas. Pues, en fin, hubiera perecido. Ahora, no nos ilusionemos fácilmente cuando veamos cosas nuevas, proyectos nuevos, incluso gente joven, que traen ideas nuevas, pero no hay un respeto y no hay una valoración por lo que Dios ha hecho anteriormente. No nos ilusionemos fácilmente, porque mira, la historia está llena de gente que iba a reinventar la rueda. Y sin embargo, al final, no. Ahora, ilusionémonos un poco, por lo menos, en Dios, cuando veamos fotos como las que hemos visto arriba. Gente joven que tiene un alto respeto por las generaciones anteriores y gente mayor que tiene una valoración por la gente joven que está haciendo la obra de Dios, aunque no la hagan en perfección ni la hagan en madurez, pero que están ahí. Mira, si se está partiendo la cara por la obra de Dios, ayúdale. ¿No? Ayúdale. Y si mete la pata, lo ayudas y otra vez se está partiendo la cara por la obra de Dios. Vale la pena. Ahora, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y quiero que me permitan que sea honesto con vosotros y que haga un llamado general en esta mañana, en esta ya tarde, a la gente joven y a la gente no tan joven. Yo este llamado lo hago con todo respeto y en el nombre del Señor. Y hago un llamado solemne a que desterremos de una vez y para siempre en la iglesia de Jesucristo el menosprecio, el menoscabo y la infravaloración. Miren, un hijo universitario que se ha sacado 3 másters, que ha ascendido como político y que ahora es senador,
que es la mano derecha del presidente del gobierno, experto en política internacional para resolver conflictos, nunca despreciará a un padre que fue taxista 40 años, 16 horas al día, 6 días a la semana, para traerle el pan, para que fuera a la universidad y que estuvo con él y que le fue fiel a su madre. Nunca, jamás, por muy alto que llegue ese hijo, despreciará a ese padre. Esto nos tiene que entrar en la cabeza, señores. Esto, hermanos, es el reino de Dios. Nunca, nunca. Ahora, puede ser que no vaya a ir a su padre, el taxista, a preguntarle sobre cómo resolver el conflicto en Gaza. Quizá, pero nunca le faltará el respeto. Nunca dirá, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué tienes que enseñarme? Pero si tú no sabes casi ni leer, hombre. Si tú todo lo que has visto en un taxi, tú lo que entiendes de la marca de taxi que tuvieras, ¿tú qué me vas a decir a mí en una comida sobre...? ¿Ustedes creéis que eso es la actitud de un hijo? Mira, papá, cuando tengas 3 máster, es más, cuando tengas uno por lo menos hablamos. Es que hay mucha gente que se permite esta libertad hoy en día. Y yo hago un llamado hoy, solemnemente, en el nombre de Cristo, a que se acabe el menosprecio y la falta de respeto en la casa de Dios. Punto. Y que se levante una generación, si no puede ser la presente, la que venga, que no lo permita en la casa. No se permite. ¿Saben por qué? Porque los inconversos no hacen esto. Hay gente inconversa que no aguantan a sus familiares, que no aguantan a sus padres, que no se llevan bien entre sí y que salen de sus casas y viven su vida. Ahora, métete con su padre. Dile que su padre es un don nadie. Dile que su madre es una ama de casa. Es una persona educada. Tu madre, díselo, a ver lo que aguanta antes que te parta la cara. Porque no es natural. El menosprecio hacia lo que hay es un resultado del orgullo, del puro diablo, no es de Dios y debe acabarse. Miren, generación nueva, tengan la edad que tengan. En la casa de Dios se valora a todo el mundo. Se valora a los que llevan mucho tiempo y se valora a los que se convirtieron ayer. ¿Verdad? Se valora a los que ya son muy maduros y no cometen errores normalmente y se valora a los que cometen muchos errores. En la casa de Dios se valora al hombre, a la mujer, al negro, al amarillo, al blanco, a todos. Se valora a la gente porque somos familia y somos hermanos. ¿Correcto? Entonces, se valora. Ahora, se valora a los padres espirituales, según mi Biblia. Entonces, cuando se comete un error, cuando hay un problema, se coge al hermano en privado, se le dice, esto no está bien que lo haga. No, y se corrige. Hay lugar para la corrección, pero no el menosprecio. Entonces, la persona hace algo incorrecto o se equivoca. Oye, ya está este otra vez. ¿De verdad? Mira, que es que este es así. Entonces, lo que procede en el Señor es que la nueva generación se levante y diga, un momento. En mi casa no se habla mal de nadie. Ese es mi hermano. Lo queremos, lo valoramos. No, pero es que es un trasto. Cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho algo mal? Ve, habla con él. Y si no, algún papá irá y le dará fuerte y se pone bien. Pero aquí no se habla así. Aquí no se habla así. Aquí se habla del bien. Oye, ¿has visto al hermano? Oye, es increíble porque, lleva poco tiempo y fíjate cómo va avanzando en el Señor. Está dejando esto, está dejando lo otro, se está esforzando. Ese es el lenguaje, Oye, fíjate, hay que ver lo mayorcito que está, las tonterías que dice a veces, pero se le ha ido la cabeza, pero qué bendición tenerlo entre nosotros. Ese es el lenguaje. ¿Sabéis por qué? Por una sola razón, porque Dios no bendice la deshonra.
Dios no bendice la deshonra. Y nos preguntamos, ¿por qué no viene la presencia de Dios, no viene el fuego de Dios, no viene la salvación de Dios? ¿A dónde? ¿A la deshonra? Déjenme decirle una cosa, hermanos, le voy a decir un secreto. Dios oye cuando estamos aquí, cuando estamos en la puerta. Y nosotros hemos de desterrar el menosprecio. En nuestra casa, su casa, se habla con respeto y con cariño de los demás. Y se habla con bendición de las autoridades. Claro, para esto tenemos que tratar con otro pequeño tema, que es el orgullo. Y para esto tendríamos que desterrar una serie de temas, como por ejemplo que aquí todos somos iguales, que bueno, que no importa el que lleva muchos años, otros, aquí no hay judío ni esclavo, ni hombre ni mujer. Y usamos la Biblia descontextualizándola para poder elevar nuestro ego, pero qué vergüenza. Usted me da un texto, yo le doy 57 textos en la Biblia que hablan de respetar y de que hay mayores en el Señor y que hay nuevos en el Señor y que hay fuertes en el Señor y que hay débiles en el Señor. ¿Acaso Pablo no dice a los que honra, honra? ¿O acaso Pablo en otro momento no dice a estos señores denle doble honra? ¿Acaso Pablo no enseña a Timoteo, trata así a los mayores, trata así a las mujeres, como a las ancianas como madres? ¿Acaso no se habla de todo esto? De todas maneras, yo tengo una prueba sevillana para todo aquel que cree que todos somos iguales y que yo soy como Pablo, hermano, y que usted es como Pedro. Mira, para los que sean como Pablo, yo tengo ahí una bicha, una culebra, para tirársela en el brazo, que le pique y esperar que usted por su unción no lo mate el veneno. Los que sean como Pedro, tengo alquilado una barquita, lo voy a tirar a usted en medio del estrecho de Gibraltar, ve cómo sale andando por las aguas. Cuando yo lo vea a usted diré, este hombre es como Pedro. Este tipo de cosas, hermano, traen malestar y traen deshonra. Y le digo una cosa, saber que hay gente que son dignos de honra y que hay que bendecir, no nos hace menos a nosotros. Un hijo que es, ya le digo, el presidente de la Cámara del Europarlamento, ¿usted lo ve tratando bien a su madre? ¿Y usted qué piensa? ¿Que es menos por eso? ¿O piensa que es más? Oye, míralo. Mira qué actitud tiene. Ahora, a lo mejor la madre se le ha metido en la cabeza, niño, cámbiate el traje. Vale, mamá, yo desde el traje que tenga que llevar al Europarlamento no te puedo hacer caso a ti en esto, pero todavía hay un respeto. Si alguien tiene oídos para oír al de arriba, que lo oiga. ¿De acuerdo? Porque esto yo estoy convencido que es de parte del Señor. Tiene que erradicarse. Y jóvenes, no lo permitan. No lo permitan, atáquenlo públicamente. Si es dicho en privado, trátenlo en privado. Y si es dicho en público, tóquenlo en público. Perdón, así no se habla de mi hermano. Así no se habla de mi pastor. En esta casa no. Y cuando lo hagamos todos, la persona o cambia o miren. Porque no aguanta, es normal. Se acabó el Kit Kat. Volvamos a Josué. Número 7. Josué era un valiente, Josué era un superhombre, era un guerrero. El tipo se encontró a un ángel y le quería meter leña. Y usted sabe cómo un ángel, se encontró un ángel, ¿qué eres? ¿De los míos, de los que están con Josué? Era un guerrero, era un soldado. Pero lo cierto es que si Moisés bajaba las manos para abajo. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Bueno, pues nos habla primero de lo importante de la parte espiritual de la guerra. Nos habla de la dependencia que hay que tener los unos de los otros. Y nos habla de que es importante que las generaciones postreras cuenten con las de atrás. Oye, tenemos este proyecto, ora por nosotros, ¿qué te parece? Tú tienes experiencia, cuéntanos, pues mira, estate ayunando, estate atando, mueve la cosa para que podamos ganar. Y cuando ganemos, todos sabremos que ha sido gracias a ti también. Ahora bien, número 8, Moisés venció la tentación de salir corriendo a coger la espada.
Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, según la Biblia. Pero Moisés era un hombre de carácter. Se cargó a un soldado a guantazo. Moisés sabía lo que es ser un hombre, un guerrero, y él, sin embargo, se echó para atrás. No salió corriendo, síganme los buenos. Atentos, porque al fin y al cabo él era el padre de esa obra, ¿eh? La responsabilidad de la seguridad del pueblo, en última instancia, recaía sobre él. Y él se la dio a Josué. O sea, venció la tentación de aferrarse a cosas que ya no eran para él, que ya no le tocaban a él hacer. Fijaros que cuando abrió el Mar Rojo lo hizo él solito. Lo hizo Dios a través de él. Pero ahora ya no lo hace él solito. Ahora lo hace con Josué. ¿Verdad? Y supo darle la libertad a Josué que lo hiciera como él viera. Tú escógete a la gente, la estrategia que tú veas y salir a pelear. Ahora, fíjense que si Moisés hubiera estado en el lugar incorrecto, Moisés hubiera muerto y el pueblo hubiera perecido. Pero si Josué lo hubiéramos puesto en el monte, sin la autoridad espiritual que tenía Moisés, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera levantado la vara unas 50 veces y no hubiera habido victoria. Lo más probable es que él no hubiera necesitado a nadie que le sujetara las manos porque él sí tenía fuerza, pero no era él el que tenía que estar ahí, era Moisés. Ahora, gracias a Dios, punto número 11, gracias a Dios, que Moisés tuvo gente que le ayudó, que además eran de su generación. Aarón era hermano de él. Gracias a Dios que Josué tuvo gente que le ayudara. Josué no fue a pelear solo. O sea, lo que quiero reflejar con este punto número 11 es que no es un asunto de dos personas. No es que Josué y Moisés y Josué entendieron cómo trabajar juntos. Es que la generación de Moisés entendió cómo trabajar con la generación de Josué y la de Josué cómo trabajar con la de Moisés. Fueron toda la generación, no fue un asunto de dos. Muy interesante, que me encanta cuando termina la batalla, punto número 12, que Dios le habla a Moisés y le dice, mira, toma nota de lo que ha pasado y déjalo escrito, piensa en las nuevas generaciones. Y a Josué lo anima, le dice, oye, no te preocupes que la victoria que has tenido va a ser definitiva. Los amalecitas me los voy a barrer. Ahora, punto número 13, Moisés edifica un altar. Papá Moisés sabe que cuando se gana una guerra hay que edificar un altar de gratitud al Señor. Eso lo sabe papá Moisés, no lo sabe papá Josué, niño Josué. Interesante que en el futuro, cuando cruzan el Mar Rojo, el Jordán, y ya no está Moisés, ahí sí Josué dice, edifiquemos un altar con las 12 piedras del río. Josué aprendió la lección, pero en este punto fue Moisés el que dijo, edifiquemos un altar. Moisés no dio ni un espadazo, pero si baja los brazos, y Josué hizo lo que tenía que hacer. Punto 16. Esto también para romper la cabeza. Jehová no habló con Josué cuando acabó la guerra. Y allí salió Jehová. Tráiganme a Moisés y tráiganme a Josué. Tú que has estado en el monte y has hecho lo que tenías que hacer. Y tú, Josué, nueva generación. No. Habló con Moisés nada más. Y a Josué le mandó un recado. Está en la Biblia, léanlo. Cuando acaba la guerra, Jehová habla con Moisés porque era la autoridad, señores. Era la autoridad máxima y habló con él. Y eso no desprestigia a Josué para nada. Simplemente que Dios seguía hablando cara a cara con Moisés. Y a Josué le mandó un recadito por boca de Moisés. Un momento, yo pensaba que en el momento que todos nos ponemos a trabajar juntos, Dios nos tiene que hablar aquí a todos. Bueno, hermano, si Dios te lo ha dicho a ti, me lo tiene que decir a mí. Uy, ¿qué me estás queriendo decir, hermano? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque eso puede ser interpretado como un celo verdadero de confirmación o como un rostro que no vea. O sea,
¿tú qué me estás queriendo decir? El Señor todavía le habló a Moisés y Josué a mandar. ¿Y quién había dado la batalla? ¿Quién había dado la victoria? Josué. Sin embargo, supo estar en su sitio. ¿Por qué pasó esto? Bueno, fácil. Primero, la relación que tenía Josué con Dios no había llegado al nivel que la que tenía Moisés con Dios. Josué estaba haciendo su papel, pero Moisés... La posición, número 2, la posición espiritual que tenía Moisés no es la que tenía Josué. Aunque Moisés se quedó en la cima de la montaña sentado con la vara arriba y Josué partiéndose la cara. Pero todavía la posición espiritual que tenía, es que hay que entenderlo, hermano, que no es de hacer cosas, es que Dios respeta la autoridad espiritual que le ha dado y tenemos que respetarla nosotros. Aunque sea un señor en un momento dado, que no tiene que ser por siempre así, pero aunque sea un señor en una silla de ruedas, que no puede hacer nada, pero si es autoridad espiritual, hay que respetar eso. Y esto hay que entenderlo para que se den este tipo de victorias. Ahora, decía que en el futuro, conforme pasaron los años, Dios sí empezó a hablar con Josué. Tranquilo, tranquilo. En el futuro, conforme se fue creciendo, conforme Josué fue tomando un rol nuevo de líder, Dios sí habló con Josué, pero en su momento. Ahora, déjenme que salte rápidamente para ver un par de detalles más al caso de Pablo y Timoteo. El caso de Pablo y Timoteo, para llevarnos al Nuevo Testamento, es un caso que cumple estos principios, pero vemos algunos detalles muy interesantes. Lo primero es que ya sabemos la relación que tenían Pablo y Timoteo, como un hijo a un padre, como padre a un hijo. Ahora, Pablo fue el que hizo de Timoteo un apóstol reconocido, ¿sí o no? Y Timoteo fue el que hizo que Pablo pudiera estar en dos sitios a la vez. Cuando Pablo no tenía más manos, decía, ahí os envío a Timoteo. Con una autoridad fuerte, ¿eh? Porque Timoteo llegaba a un sitio y ponía en orden en las iglesias, o sea, las congregaciones de la iglesia de una ciudad. Y llegaba y decía, tú eres pastor, tal, tú estás en desorden. O sea, Timoteo, ojo, Timoteo trabajaba bajo una autoridad apostólica fuerte. Y él llegaba y decía cómo había que conducirse a la casa del Señor. Entonces, Timoteo proyectó la obra de Pablo mucho más allá. Sin Timoteo, Pablo no podía haber hecho lo que hizo. Pero sin Pablo, Timoteo no podía haber hecho lo que hizo. Si es que lo potente es que eran dos y casi la lían en el medio mundo. Y entre ellos dos y alguno más, Tito y alguno más, llegaban a todos sitios. ¿Por qué? Porque trabajaban juntos. Timoteo no esperó que Pablo se muriera para trabajar con él. Trabajaron juntos. Ahora, ¿qué es lo que había en ellos? Actitudes. Había actitudes. Es curioso cómo la actitud que tiene Timoteo hacia Pablo, que lo servía en todo como un padre, y es la actitud que también muy interesante la actitud que tenía Pablo. Porque Pablo, si usted estudia los verbos de Primera de Timoteo, dice, manda, enseña, que nadie diga de ti, si haces esto harás bien. Es curioso porque en algunos le dice, esto es lo que quiero que se haga y se hace. Y en algunos le dicen, ¿por qué no haces esto que es mejor para ti? Es muy interesante. ¿Se acuerdan de la carta a Filemón? Yo podría mandarte, pero no te mando porque eres como un hijo, entonces te lo pido. ¿Ven la actitud de Pablo hacia Timoteo y ven la actitud de Timoteo hacia Pablo? Entonces, para avanzar, porque no quiero entretenerme demasiado, quiero que veamos en esta última parte las condiciones que tienen que darse, sacadas de estos principios que hemos visto, las condiciones que tienen que darse para que las diferentes generaciones trabajen juntas. ¿De acuerdo? Número 1, la comprensión de los roles. La Biblia establece
que la virtud del joven es su fuerza y la virtud del anciano es su sabiduría. Esto no significa que el joven tenga que ser un zoquete ni un anciano un esmirriado, ¿de acuerdo? Esto no significa esto. Significa que la virtud, el fuerte del joven es uno y del mayor es otro. Y estos son roles. Quizá el mayor debe entender, la generación mayor debe entender que ahora es un tiempo, quizá ya no de estar peleando la batalla en primera línea con una espada, sino un tiempo de búsqueda de Dios, intercesión, distinguir los tiempos, ver la voluntad de Dios, buscar a Dios en los secretos, que dé fruto la relación con Dios que se ha establecido y desarrollado a través de los años, que el joven no la tiene todavía porque está empezando. Y en vez de meterse quizás en la parte más detalle de la batalla o entrar en nostalgia de cuando yo era joven, tocábamos así y hacíamos, en vez de entrar en eso, quizás mejor entrar en lo que hacía Moisés, la parte de intercesión, la parte espiritual, la estrategia, buscar a Dios, buscar la voz de Dios, interceder, la autoridad espiritual. Y quizás la parte del joven es salir y currarse las batallas. Y no ponerse a discutir si hay que cambiar el sistema de gobierno de la iglesia, si el dinero hay que usarlo de otra manera, si... Claro, yo en esto tengo que reconocer que a veces veo que hay dificultad en que las generaciones trabajen juntas, porque se dice, bueno, venga, la generación anterior que trabaje juntas, venga, vamos a hacer una campaña en Facebook para testificar y para intentar llegar a la gente a ver cómo lo hacemos. Y la generación anterior dice, ¿qué? ¿Eh? Niño, no llegues tarde a casa. Mamá, que lo estás publicando en el muro, lo está viendo todo el mundo. ¿Vale? Y luego tenemos la otra parte. Generación nueva, vamos a ver cómo es la... Vamos a conquistar, vamos a trabajar, venga, despertémonos, venga, sentámonos, hagamos un comité. ¿Cómo vamos ahora a gestionar la iglesia? Hasta aquí se ha gestionado así, pero ¿cómo deberíamos ser? ¿Deberíamos cambiar la presbiteriana? ¿Tenemos un pastor nada más, 4 pastores? ¿Tenemos un sistema de gobierno? Espérate. ¿Y las finanzas? ¿Pero quién te ha llamado a meterte en eso? Haz tu rol. Haz tu parte. Haz tu parte. Si el joven está peleando y se está partiendo la cara por Dios, anímale. Y mayor, tienes un papel trascendente que hacer. Trascendente. Número 1, los roles. ¿Qué rol te está llamando a Dios a hacer ahora? ¿El mismo que hace 20 años? Me parece que no te has enterado que te han caído 20 años. A mí también, vamos. ¿Qué rol te está llamando a hacer? 2, es un proceso. Con Josué fue un proceso. Con Timoteo fue un proceso. Con el propio Pablo, con Moisés fue un proceso. ¿Qué es lo que queremos? Mayores, ¿qué es lo que queremos? ¿Una generación de mini-yos? Gente que sea mayores con cuerpo de chico, de joven, que hagan todo exactamente igual. Jóvenes, ¿qué es lo que queremos? ¿Servir o el poder? ¿Qué queremos? ¿Servir o el poder? Porque en la Biblia es un proceso. Las personas que usted veía cuando tenían 15 años, hoy tienen 30, 20, 40 años, no son las mismas personas. No son lo que serán cuando tengan 60, pero no son lo que fueron cuando tenían 15. Hay que entenderlo. Su mamá, que usted la recuerda con 45 años, ahora tiene 70. No es la misma persona. No tiene el mismo rol. No podemos congelar las generaciones. Hay un proceso. Hay un cambio. Número 3, son 4, ¿eh? Número 3, denominadores comunes. Siempre hay cosas
que son comunes en todas las generaciones. En Josué, en Timoteo, Pablo, Moisés. Número 1, eran hombres de la presencia de Dios. Moisés, Josué, hombres de la presencia de Dios. Hombres del templo, hombres, o sea, del tabernáculo. Número 2, tenían metas comunes. Ya lo hablamos en el año pasado para una buena transición. Hoy lo hablamos para un buen trabajo en paralelo y en integración. Metas comunes. Como cada uno vaya buscando lo suyo, nunca trabajarán las generaciones en armonía. Tiene que haber metas comunes. Número 3, eran fieles el uno al otro. Eran fieles el uno al otro. Eran fieles el uno al otro, hermano. Las rupturas no se dan normalmente por errores, se dan por infidelidades. Por error ya tiene que haberla liado muy grande, pero normalmente por un error que cometa uno, por muy grande que sea, suele haber reconciliación, se busca la manera. Ahora, ante una infidelidad, seamos fieles una generación a otra. La gente que Dios le ha dado en su generación, la que está anterior a usted y la que está posterior a usted, son su gente. No son la gente de Dios, son su gente. Aparte de ser pueblo de Dios, seamos fieles los unos a los otros. Sean fieles a sus anteriores, a sus pastores, a sus líderes. Igual que ellos van a ser fieles con sus jóvenes. Cuarto, último, quizá el más importante, junto con la comprensión de los roles. Como no nos enteremos del rol que tiene cada uno, vamos a estar mal, seguro. Pero esto es muy importante, el espíritu correcto. Esto es, ¿cómo se dice? La madre del cordero. Esto es, aquí está el punto. Para que 2, 3 generaciones, para que Ricardo y Tiel trabajen juntos, el espíritu correcto es el espíritu que había en Josué. Ojo, este espíritu no viene por ser cristiano, ni por ser pueblo de Dios, porque en el caso del pueblo de Israel eran unos pocos de millones y el espíritu lo tenían 2, Josué y Caleb. Dios mío, Dios quiera que esa no sea la proporción normal, porque vaya proporción, 1.000.000 versus 1. El espíritu correcto, el espíritu que tenía Timoteo con Pablo. Ahora, ¿cuál es ese espíritu? Pues mira, muy fácil. Josué y Caleb. Infidelidad del pueblo versus fidelidad de ellos dos. Rebelión del pueblo versus sumisión de ellos dos. Incredulidad del pueblo a las promesas de Dios versus nos los comeremos como a pan. El caso de Timoteo con Pablo. Gente que lo menospreciaba, que este es muy duro, que tiene algo en los ojos, que vaya a tener, no sé, versus cariño de un hijo a un padre. Abandono de alguno, Demas, el otro, de la moto, a Dios, versus quedarse hasta el final. Este es el espíritu. David y Saúl. Infidelidad de parte de Saúl versus fidelidad de parte de David. Irreverencia, querer matarlo, tirarle una lanza versus respeto y temor de Dios. Rebelión y puñalada trapera por la espalda de Saúl versus no querer sentirse mal por cortarle el borde del manto. Intentar resolver, intentar hablar. Saúl, que te he podido matar, que no te quiero matar, ese es el talante, ese es el espíritu. Colmo de los colmos, Jesús con su Padre. No, yo no hago nada por mi cuenta. Este es mi hijo amado, a echarle caso. Yo no, yo lo que diga el Padre. Yo lo que diga el Padre. El Padre es mayor que yo. Pero ¿cómo va a ser que el Padre es mayor que yo? Pero el que me ha visto a ti no ha visto. El Padre es mayor que yo. Yo hago lo que Él me dice. Yo los que me dio para cuidar, cuidado. Echarle cuenta. Lo voy a transfigurar delante vuestra para que sepáis quién es. No, el Padre, el Padre. El Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. El Padre, el Padre, el Padre. Esta es la actitud. Este es el espíritu. El espíritu de amor. 1 Corintios 13.
que no busca lo suyo, que no se envanece, que no guarda rencor. Este es el espíritu. Con este espíritu y cada uno entendiendo su papel, se puede trabajar juntos. Se puede trabajar juntos. El talante de Josué, el talante de Timoteo, el talante de Moisés, el talante de Pablo. Quiero concluir diciendo lo siguiente, que podemos leer estos pasajes y un montón de pasajes en la Biblia, admirarnos de la potencia que tiene, la autoridad que tiene, las conquistas que se pueden hacer cuando varias generaciones trabajan juntos, cuando hay respeto, cuando hay honra y Dios puede derramar su unción, su poder y su autoridad. Y que esto es necesario en la iglesia es un hecho. Una iglesia donde todas las generaciones ponen todo lo que tienen y se suman, y no se suma, se multiplica el efecto. Cada uno haciendo su rol, entendiendo lo que es un rol, lo que es autoridad, lo que es obediencia, lo que es estrategia. No obstante, todo esto se lleva a cabo con gente que tiene un espíritu diferente. Y el espíritu al que estamos acostumbrados ya no lo queremos más. Ha dado muy malos resultados. Queremos este espíritu diferente. Adolescente, déjame que te haga unas preguntas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu rol? Adolescente, ¿cuál es tu rol? Joven, ¿qué espíritu tienes? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? Matrimonio adulto, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es la función que tienes? Mayores, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Qué te toca ahora hacer? Que quizás es diferente a lo que hacías antes. Ancianos, ¿cuál es tu parte? Porque hay una parte que hacer. Y les mentiría si les dijera que tengo una varita mágica, una oración mágica, que ahora yo hago, ¿verdad? Y todos entendremos los roles que cada uno tenemos que tener, por cuánto tiempo tenemos que tenerlo, transicionar y además tener el espíritu correcto. Les mentiría. Yo les mentiría. Pero sí podemos orar una cosa. Podemos orar que estas palabras, que estos principios generen fe en los corazones para creer que es posible, que se puede hacer, que Dios lo está levantando. Y que esto nos lleve a una realidad. Poco a poco, quizás es un proceso, quizás se va a dar y usted ni se va a dar cuenta. Quizás dentro de 2 años se va a encontrar que usted ya no hace las mismas cosas que hacía. Quizás ahora hace unas cosas diferentes. Quizás no tiene la mano en la espada, quizás tiene ahora el bastón en alto. Quizás joven ha salido de una etapa de adolescencia con unos roles muy concretos y ahora estás en una adultez temprana y tienes otros roles. Y ahora tienes otro peso en la congregación. Y ahora tienes otras responsabilidades. Quizás si tuviéramos el corazón correcto, podríamos encontrarnos que, no sé, en 1 año, 2 años, puede encontrarse usted trabajando con gente joven a su lado. Matrimonios jóvenes con matrimonios adultos trabajando juntos. Y un día dicen, oye, tú tienes 15 años menos que yo y el otro tiene 20 menos. No importa. Y un cariño, un respeto de los unos a los otros, una valoración. No, tú, ora por mí, que yo tengo que, ora, venga, yo voy a orar, y el otro a espadazo, y el otro orando. Es mi deseo, y termino con esta frase, que estas palabras transmitan la fe necesaria para creer que Dios puede poner en marcha un proceso de integración generacional y de salud en el cuerpo de Cristo. Para que se levante una iglesia potente, donde cada generación cumple su papel en amor, con respeto y con buen espíritu entre las generaciones. Amén. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Padre, en esta tarde oramos, Señor.
que tú vengas con la presencia de tu Espíritu Santo a este lugar de una forma nueva ahora y puedas tocar nuestros corazones. Señor, nuestro deseo es agradarte a ti. Sabemos que tú eres Padre, que tú eres familia, que tú eres integración, que tú eres generaciones, que tú eres trabajo en equipo, que tú eres todo esto y más. Y nosotros también queremos entrar en esta dinámica, Señor. Queremos entrar en esta dinámica en la que podamos trabajar juntos, Señor, por tu obra. Los proyectos que tú tienes por delante para tu congregación, para tu iglesia, en esta ciudad, en otras ciudades. Señor, que podamos ser todos parte, Señor, de este proyecto, que podamos integrarnos, que podamos trabajar en equipo, jóvenes, mayores, adultos, Señor, hombres, mujeres, que haya una integración, que realmente, Señor, haya bendición en tu casa, que el mundo pueda ver cómo hay amor en tu casa entre generaciones, respeto, valentía. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender nuestro rol. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, pero tu voluntad práctica, real, Señor, en nuestra congregación, en nuestra familia. Ayúdanos a entender, Señor, si no estamos en el punto que tú nos quieres, ayúdanos a cambiar. Señor, si teníamos que haber transicionado ya hacia otras cosas y no lo hemos hecho, si nos hemos acomodado, si nos hemos aferrado a cosas, perdónanos, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, que hables a cada uno de mis hermanos, a cada una de mi vida, a mi vida, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Señor, si estamos en tu perfecta voluntad, si estamos cumpliendo la parte que nos toca. Señor, yo oro en especial por cada persona que cree que no hay una parte para él o para ella. Señor, que tú le reveles, Señor, cuál es la parte que le toca. Señor, sea en el campo de batalla, sea en el monte, Señor, intercediendo. Lo que tú quieras, Señor, para los ancianos, para los más jovencitos, para los solteros, Señor, para los matrimonios. Señor, que no haya nadie que esté sin saber lo que tiene que hacer. Señor, ayúdanos a respetar el rol del otro. Señor, a bendecir el rol del otro. Ayúdanos a bendecir, Señor, cada uno lo que hace el otro. Señor, a tener esta actitud de cariño, de respeto, de bendición los unos a los otros. Señor, sabiendo que lo que nosotros hacemos es un granito de arena, Señor, que solamente ponemos, que esto es una cosa de todos. Señor, ayúdanos, Señor, también a tener el espíritu correcto. Señor, el espíritu de Josué, de Caleb, Señor, que se lanzaban, Señor, adelante a hacer tu voluntad. Señor, que te creían, Señor, por las promesas, pero que siempre estuvieron al lado de Moisés, que fueron capaces de respetarlo, que Moisés podía tener confianza en ellos, bendecirlo. Señor, el espíritu de Pablo, ese espíritu de Pablo, de padre, Señor, de querer compartir su ministerio con otros, de generosidad. Padre, que este espíritu pueda estar, que tú vuelvas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que haya una vuelta en los corazones, un espíritu correcto, Señor, donde ha habido quizá un espíritu erróneo de menosprecio, de pecado, que tú traigas un espíritu de unidad, Señor, que no salga, como dice tu palabra, ninguna palabra corrompida de nuestros labios, sino toda aquella que es para edificación. Señor, haznos agentes de edificación, que nosotros seamos no de los que tumban muros, sino de los que ponen ladrillo. Ayúdanos, Señor. Perdona todo egoísmo, perdona toda independencia generacional, Señor. Cuando no hemos querido integrarnos con los mayores o los jóvenes, perdona toda independencia. Perdona el orgullo, Señor, que hace pensar que uno hace lo más importante y los demás no. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Señor, y ruego y recalco, Señor, con mis hermanos, que cada persona sepa qué rol debe tener, que cada persona entienda, Señor, no solamente por la edad, sino por los tiempos que tú tienes, que entienda lo que debe hacer, que entienda cuál es su parte, y si no lo entiende, que pueda buscar ayuda, que tú puedas abrir los ojos de esos jóvenes, quinceañeros, Señor, 18añeros, que quieren servirte, pero no saben cómo encajar en tu cuerpo, en tu iglesia, que tú les des luz, que haya otros, Señor, que tienen de ellos, Señor, para esos matrimonios, Señor, que no saben, no encajan, que tú les des luz, Señor, que cada uno cumpla su parte.
Yo oro, Señor, y oramos juntos, nos unimos por una bendición y una sabiduría especial sobre los cuerpos pastorales, sobre los ministerios, Señor, para que tú le des la gracia para identificar cuáles son los roles que deben de llevar ahora que van avanzando sus años y para que sean de ayuda para cada uno descubrir cuál es su rol, su papel. Padre, bendícelos, dale sabiduría, que ellos sepan ayudar a tu cuerpo, Señor, a encontrar su papel, que ellos sean promotores de este espíritu renovado, que como Caleb con 80 años puedan todavía mantener ese espíritu de conquista, Señor. Vamos en contra de todo espíritu, Señor, de menosprecio en el nombre de Cristo, de todo espíritu de depresión, de todo espíritu que lleva a tus ministros al abandono, Señor, a la tristeza. En el nombre de Cristo lo repudiamos, Señor, y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros padres, nuestros ministros, Señor, los que tú has puesto sobre nosotros, no tendrán, Señor, que buscar más aliento en congresos de pastores, que en su propia casa podrán encontrar el aliento, Señor, para seguir adelante, que no tendrán que venir profetas desde el otro lado del mundo para traer palabras de aliento, sino que en las reuniones en su casa podrán recibir palabras de ánimo y palabras de aliento de sus propios compañeros, de sus hijos. Oh Padre, que este lugar, que estas congregaciones representadas sean oasis de amor, sean un flujo de aliento, de bendición, Señor, en el nombre de Cristo, y que muchos, grandes y pequeños, puedan recibir gracia al estar aquí. Señor, oramos por los que no te conocen, los que están fuera, familias, Señor, que están hechas polvo, que llegan a esta casa y a estas casas y ven tu amor, ven tu respeto, Señor, jóvenes que no saben lo que es tener un padre, que lo puedan encontrar en tu casa. Padre, en el nombre de Cristo, que tú reconcilies las generaciones en tu casa, como tú has prometido a través de tu Hijo, y como tú nos has dado ejemplo con tu Hijo Jesucristo y el Padre. En el nombre de Cristo, Señor, que tu casa sea una casa de unidad, una casa de bendición, una casa de generaciones para las generaciones. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos estado ensimismados, cuando hemos tenido actitudes incorrectas. Perdona cada palabra que ha salido de nuestra boca con desprecio, con ironía, Señor, y con maldad. Perdónanos, Señor, porque esas palabras pesan sobre nuestras cabezas, porque tú eres el que pesa los corazones y quedan registradas. Nos arrepentimos y rogamos que la sangre de Jesucristo borre estos pecados de nuestra vida. Señor, que nuestras palabras que salgan de nuestra boca sean de bondad, sean de edificación, sean de bendición. Oh Padre, que en tu casa nadie quede sin una palabra de aliento, nadie quede sin una palabra de edificación. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, ayúdanos como he orado, que seamos agentes de edificación, Padre, que tú nos ayudes en este continuo de tiempo, en este proceso, a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Señor, que tu iglesia refleje, Señor, tu carácter de bondad, de respeto y de familia, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Señor, que tú traigas los cambios. En el nombre de Jesús ruego que tú traigas por tu Espíritu Santo ahora la aplicación de esta palabra a cada uno de los corazones. Señor, yo confío en el poder de tu Espíritu Santo para hablar ahora mismo a cada corazón. Señor, ¿cuál es la parte que debe aplicar? ¿Qué son los cambios que debe hacer? Señor, allí donde no llega mi sabiduría, mi voz, Señor, que tu Espíritu hable a los corazones, Señor, y ponga la aplicación de cada uno de estos principios. Señor, que tú rompas esquemas, que tú rompas lo que está mal aprendido, Señor, y traigas una renovación. Padre, que de esta mañana, de estos días, puedan salir compromisos contigo, no compromisos con un hombre, Señor, compromisos de cambio contigo, de búsqueda de tu presencia, Señor, y una decisión firme, Señor, de colaborar contigo para que haya un cambio de espíritu, un cambio de talante en nuestras vidas, que propicie, Señor, esto. Padre, anhelamos las victorias que tú tienes para nosotros. Anhelamos, Señor, que cuando venga el enemigo salgamos todos como uno, Señor, a por él, Señor, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Anhelamos, Señor, que pasen los días donde son 3 o 4 en cada congregación los que tienen que pelearse con el diablo. Anhelamos, Señor, que lleguen los días donde jóvenes, mayores, adultos,
todas las generaciones, Señor, conquisten, Señor. Ayúdanos, Padre, para que ninguno seamos descalificados. Padre, que tú recuperes, oramos en el nombre de Cristo, las generaciones que se le ha llamado generaciones perdidas. Señor, que todos tenemos en nuestras congregaciones alguna generación por ahí que se ha perdido. En el nombre de Cristo, Señor, perdona nuestra falta de preocupación y de conciencia. Perdona pensar solamente en salvar nuestro pellejo. Señor, nos arrepentimos. Señor, nos dolemos. Señor, nos pesa en el nombre de Cristo. Nos pesa que se hayan perdido generaciones. Te rogamos que tú las recuperes. Señor, que tú traigas, Señor, nueva gente a tu casa con esas generaciones que se han perdido. Señor, y glorioso sería que pudieras traer gente que se ha perdido de vuelta a la casa. Señor, los hijos pródigos, generaciones barridas enteras por el diablo. Señor, que tú te manifiestes, que tú las traigas, Señor, y que tú triunfes sobre la obra del diablo. Padre, sería la victoria más grande. Señor, te damos la honra por cada generación que tú ya has salvado. Señor, allí donde había uno que se ha perdido o donde había varios que se perdieron y se quedó un hueco generacional. Gracias por cada uno que tú has devuelto a la casa. Señor, estamos esperando por más. Estamos esperando los de los 20, los de los 30, los de los 40. Señor, estamos esperando que no falte nadie. Los jóvenes que se han perdido, adolescentes, quinceañeros, que tú los traigas a tu casa, porque nos hacen falta, Padre, los mayores, setentañeros, ochentañeros que no están, que tú los traigas a tu casa, porque nos hacen falta. Nos hace falta cada una de las generaciones que tú tienes, Señor, y nos reconocemos en deuda con los que nos han precedido. Padre, ayúdanos, Señor, a tener un talante correcto con los que están antes y con los que vienen después. Un talante de cariño, un talante de bendición, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú te muevas con poder en las congregaciones, que tú te muevas con poder. Señor, que haya congregaciones integradas, Padre, con todas las edades, todos haciendo lo que deben hacer, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, que haya protección, Señor, para nuestras vidas, que ninguno caigamos, que ninguna generación se pierda, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que así sea, Padre. Amén, Señor. Amén.